Les decía al inicio de la reunión, en la sección de porque ya te la sabes, decíamos, ¿cuál es la cualidad que debe tener un siervo de Dios? La cual le ayuda a que la voluntad de Dios sea hecha. Para que la voluntad de Dios sea hecha como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la cualidad que debe tener el siervo de Dios para que la voluntad de Dios sea hecha? Y fácil respondieron todos, ¿verdad? Algunos ahí, la obediencia. Claro, es la obediencia. Cuando un hombre o mujer, ¿verdad? Cuando hablo de nombre digo es genérico, estaba hablando de todos. Cuando un hombre común es obediente, se convierte en un vaso útil en las manos de Dios. La obediencia convierte a un hombre común en un vaso útil. La obediencia de un siervo de Dios puede pasar a algo que es desastroso, algo que es una amenaza de desastre, para convertirlo en algo que glorifica a Dios y que tenga un propósito realizado de Dios. Este es el valor que tiene cuando una persona es obediente al Señor. Qué importante es ser obediente. Hoy vamos a ver la vida de José. José, el hijo de Jacob, padre de Jesús. Y vamos a ver algunos aspectos de su obediencia. Se habla muy poco de José, pero es un personaje muy importante. Un personaje que con su obediencia logró que los propósitos de Dios pudieran ser realizados como Dios lo esperaba. Y además, a través de su obediencia, hizo que 4 profecías del Antiguo Testamento se cumplieran en la vida de Jesús. Lo vamos a ver también. Es muy interesante esto. ¿Recuerdan el concepto clave de 1 de Juan 5:20 de la semana pasada que hicimos el resumen de 1 de Juan? El versículo que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y decíamos que esa oración, lo que significa, parafraseándola, ¿verdad?, es que cuando vino Jesús a esta tierra, por su manera de vivir, por haber venido simplemente, ¿no?, y después por la manera de vivir y por su obra, Jesús dejó algunas señales, algunas evidencias que nos dejan ver que Él es el verdadero. Son evidencias inequívocas que no nos pueden quedar borrosas, nos quedan ciertas, son eficaces para decirnos Él es el verdadero. Eso significa esa frase. Hoy vamos a ver 4 de esas evidencias. Evidencias que se cumplieron en la vida de Jesús. Son evidencias del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. ¿Gracias a qué? A la obediencia de José. Para resaltar esto, hermanos, la importancia de que nosotros seamos obedientes y de esa manera Dios pueda glorificarse a través de nosotros en este mundo. José fue conocido como el padre de Jesús, ¿cierto? Aunque algunos dijeran, pues él no era. ¿Cómo no? La gente lo reconocía como tal. Podemos ver algunas citas. Lucas 3:23. Si tienen su Biblia, vamos a estarla manejando en los evangelios. En Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Tenemos también en Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En el 6:42, aquí mismo en Juan 6:42 dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?
¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Si sabemos que es hijo de José. Jesús era conocido como el hijo de José. ¿Y José de dónde venía? Vamos a conocer un poquito de José. Vayamos a el libro de Mateo. En el libro de Mateo capítulo 1, esa es nuestra base del día de hoy para estudiar. Y según la genealogía de Jesucristo, que viene en este caso desde Abraham, que dice que engendró a Isaac, etcétera, 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 y tenemos ahí muchos datos, pero llegamos al versículo 16 y dice, y Jacob engendró a José, nacido de María, marido de María, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces José era hijo de Jacob. Ya sabemos que hay otro José, hijo de Jacob, ¿verdad? En el Génesis. Pero fíjense qué curioso, ¿no? Este es otro José y es otro Jacob. Pero podemos notar que es descendiente de Abraham, descendiente de David, de la tribu de Judá. Son detalles que ya conocemos. Entonces, este es José, hijo de Jacob. ¿Qué sucede con José? Pues dice aquí que María, la madre de Jesús, estaba desposada con José. Eso quiere decir José la desposó. ¿Y qué significa esto? El desposorio, ¿qué era? Era un compromiso. Entonces, cuando las familias se ponían de acuerdo para ir a casar a sus dos hijos, porque eran las familias las que hacían este proceso, en ese momento entraban en ese compromiso del desposorio, quedaban desposados. De hecho, era el varón el que desposaba a la mujer. Y entonces, cuando había ese compromiso, ya se consideraban esposos, ya se consideraban. Solamente faltaba que él terminara de construir su casa y juntara para la fiesta, y entonces ya se hacía la ceremonia y después de eso ya vivían juntos. Hasta después de la ceremonia y de la fiesta ya vivían juntos. Pero en este momento, después del compromiso, no importa el tiempo que pasara, normalmente pasaba un año. Sin importar el tiempo que pasara, ellos ya eran considerados un matrimonio. Así de importante era el desposorio. Entonces ella ya estaba desposada con José. Eso quiere decir que él ya era su marido, como lo vamos a ver más adelante. Y recuerden ustedes que la palabra marido y la palabra esposa que se utiliza en el Nuevo Testamento realmente es la palabra que se utiliza para hombre o mujer. Cuando aquí la Biblia dice que era él su marido, es la palabra en griega que se traduce como hombre. Él era su hombre, pero aquí en el español se traduce como marido. Simplemente él ya era su hombre y ella ya era su mujer, así se entendía, ¿ok? Así de importante era el desposorio. Entonces, cuando ella estaba desposada, todavía no vivían juntos, todavía no se casaban formalmente, no se hacía la fiesta, pero ya eran, ¿verdad? Pero sucede que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló. Esa palabra está muy interesante, ¿no? Porque se traduce literalmente se encontró. O sea, al verla, dijeron, esta se le halla algo distinto. A se le nota un detalle que no tenía. Eso significa se halló, se le encontró que tenía un detallito ahí que no cuadraba. Y aquí dice que había concebido el Espíritu Santo. Literalmente me llama mucho la atención el griego que dice en gartes hecho ek. Literalmente significa se halló tener en el vientre procedente del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Que había concebido del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué cosas? Después de que José halló ese detalle en ella, ¿qué hizo? Versículo 19.
José su marido, o sea, aquí dice la palabra aner, o sea, José su hombre. José su hombre, ¿qué sucedió? Como era justo, la palabra era está en presente participio voz activa, significa que ese era está calificando al sujeto. José era reconocido en todo su pueblo, en Nazaret, como un hombre justo. Así era reconocido. Él habitualmente era justo. ¿Y qué significa justo? Que con base en la ley judía, él tenía un comportamiento correcto de acuerdo a la ley de Moisés. Qué reconocimiento, ¿no? Para que alguien sea reconocido así, debe ser una persona con méritos. Y entonces, ¿qué hizo José? Dice, y no quería infamarla, o sea, no queriendo, también presente participio, no queriendo. Él no tenía el hábito de infamar. ¿Y qué significa infamar? Exhibir. No la quiso exhibir. Él pudo haberlo hecho. Oye, ¿cómo que me sales con ese detallito, no? Y la pudo haber expuesto, exhibido. ¿Y entonces qué hubiera pasado? Lo hubieran apedreado, según la ley de Moisés. Pero ¿qué dice aquí? No queriendo hacer eso. Él no quiso hacer eso. Entonces, ¿qué hizo? Quiso dejarla secretamente. Esta palabra quiso significa pretendió deliberadamente, pero está en voz pasiva. Eso quiere decir, se sintió obligado por las circunstancias a hacer algo. ¿Y qué es lo que él creyó que era lo más conveniente realizar? Dejarla secretamente. La palabra dejar también se puede traducir, esa misma palabra griega apoluo, también se puede traducir repudiar. ¿Pasó por su mente qué? Repudiarla en secreto. ¿Se podía? Sí. Cuando un hombre, normalmente los hombres, las mujeres no tenían esa facultad, pero cuando un hombre encontraba un detallito en su esposa, como ese, podía redactarle una carta de repudio. Se le entregaba al sacerdote y listo, se liberaba él de ese problema. Pensó que esa era una manera de hacerlo en secreto. Repudiarla en secreto significa escapar de la detección de los demás sin hacerle daño a María. Por supuesto entendemos que eso no iba a funcionar. Aunque él se escapara, ella traía el detalle. ¿Qué haces con eso? Solamente que él huyera y ella lo acusara. Ella no lo iba a acusar, ¿verdad? Es que él me embarazó y huyó. No era una solución. Pero la verdad, si lo piensan, varones, ¿qué harías tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué haces para ocultar eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo solucionas? La solución se la dio el Señor mismo. Y aquí vamos a ver la solución que el Señor le dio a José para poder proteger a Jesús. Aquí vemos entonces la intervención divina, el Señor dirigiendo a José. Y lo dirigió a través de sueños. 4 sueños tuvo José. Se parece a José el soñador del Génesis, ¿verdad? Pero es otro. Pero también fue a través de sueños. Entendamos, hermanos, por supuesto, entendamos muy bien esto. No tenían ellos la revelación escrita del Nuevo Testamento. Así es que ellos podrían dirigirse. Dios tuvo que dirigirse a José a través de sueños. Nosotros hoy en día tenemos la revelación profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta es la palabra profética más segura. Si Dios te da un sueño, no le creas todo, y todo tipo de sueño o revelación que te llegue tiene que ser validada hoy en día por la palabra, ¿ok? Que quede muy claro. En ese momento no había palabra, no estaba la escritura, y entonces Dios dirigió a José por sueños.
Muy bien, veamos los 4 sueños de José, para que veamos cómo Dios lo dirigió, cómo José obedeció en cada caso y después qué beneficio hubo con ello, con el hecho de ser obediente a Dios. Ya tenemos aquí el caso difícil, ¿no? María con ese detalle. ¿Y qué hacer? ¿Qué hago para protegerla? No sé qué hacer. Aquí José trató de hacer algo, quiso dejarla secretamente, está en voz pasiva, quiso, o sea, él se vio obligado a hacer eso, se sintió obligado a hacer eso, pero no era una solución viable. No, no lo era. Entonces Dios le dice cuál es la solución. Versículo 20. Es el versículo que memorizamos. Y pensando él en esto, José en esto, ¿qué estaba pensando? Dejarla secretamente. No era una solución. Pensándole en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José hijo de David, ¿qué? No temas recibir a María, tu mujer. ¿Cuál era la instrucción? No temas recibirla. ¿Qué tenía que hacer José? Recibirla como su mujer. O sea, ya eso quiere decir, das por terminado el periodo del desposorio y te juntas con ella. Se acabó el tiempo de preparación, tuviste tiempo para juntar el dinero y ya, te juntas con ella. ¿Ok? Ya, ellos lo podían hacer porque ya estaban comprometidos. Él lo que tenía que hacer ahora es vivir junto con ella. No temas recibir. La indicación divina era, recibe a María como tu mujer. No temas. Tremendo, ¿no? ¿Y qué hace José? La recibe y no la conoce hasta que dio a luz a su hijo primogénito. De esta manera, con esta solución divina, ¿qué sucedía? María podría continuar con su embarazo, con toda seguridad llegar al término del mismo y dar a luz a su hijo. Si no hubiera hecho esto José, ¿cuál era el peligro inminente? Que ella muriera y perdiera al niño. Con la obediencia de José, ¿qué sucedió? María podía llegar al término de su embarazo y tener al niño. Ok. Y José pues así lo hizo, ¿no? José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Con ello, dice el escritor sagrado, se cumple una profecía. Lo interesante que estamos notando es que cada vez que José obedece, se cumple una profecía en Jesús. ¿Cuál es la profecía? Dice, todo esto, versículo 22, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Dónde se encuentra este pasaje? Está en Isaías 7:14. Vamos para allá. ¿Por qué? Porque es interesante dentro de la enseñanza de hoy que vayamos identificando cómo se entendían, cómo se pueden interpretar las profecías del Antiguo Testamento. En Isaías 7:14 tenemos esta profecía, dice Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es casi las mismas palabras que están allá, ¿no? Lo interesante es cómo comienza. Por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Por qué dice esto? Porque el Señor le está hablando a Acaz, un rey de Judá. Versículo 12. Primero un profeta viene con Acaz. El versículo 11 dice, pide para ti señal de Jehová tu Dios. El profeta le había dado una profecía, algo que iba a suceder, y le dice, pide una señal para que sepas que Dios te
te va a conceder esta profecía, ¿no? Esto que te estoy diciendo, pide una señal. Y dice acá, versículo 12, no pediré y no tentaré a Jehová. Y entonces dice el Señor, bueno, no quieres señal, pues yo te la voy a dar. ¿Cuál es la señal? He aquí la Virgen, es la señal que el Señor le estaba dando de que se iba a cumplir su profecía. Lo que sucede es que las profecías tienen una primera aplicación al momento, como en este caso, pero después tiene una aplicación para el futuro, como se cumplió después en Jesús, muchos años después. ¿Para quién era esta primera palabra? Para Acaz. Ustedes recordarán que Acaz era rey de Judá. Era Usías, Jotam, Acaz. ¿Quién seguía? ¿Quién era el hijo de Acaz? Usías, Jotam, Acaz, Ezequías. ¿Qué eran las épocas? La época en la que profetizó Isaías. Si ustedes leen al principio de Isaías, dice que Isaías profetizó durante los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Bueno, aquí Ezequías todavía no nacía y estaba gobernando Acaz, y Acaz era un rey muy malo, que hizo lo malo al igual que Usías, al igual que Jotam. Acaz fue un rey malo. Y entonces vinieron unos pueblos para atacarlos. Dice el versículo 1, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de ¿quién? De Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de ¿dónde? De Israel. Sus hermanos del norte venían a atacarlos a ellos. Fíjense, Siria e Israel se juntan para atacar a Judá. Y entonces ahí estaba él con esa zozobra, y entonces el Señor le dice, yo los voy a liberar, no se lo merecen, pero los voy a liberar. Y esto te será por señal. He aquí que la Virgen, esa es la señal. ¿A qué se refería con la Virgen concebirá y dará a luz un hijo? ¿En quién se cumpliría esa primera profecía? En Ezequías. Y por eso dice el versículo 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Y si nosotros leemos el libro de Segundo de Reyes, capítulo 17, ahí vemos en la historia que justamente antes de que Acaz muriera, y ya cuando Ezequías era un niño, Asiria, el imperio asirio, viene y viene conquistando del norte a sur, conquistó Siria y conquistó Israel. Se cumplió la profecía. Antes de que el niño, ¿qué? Antes de que Ezequías sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de esos reyes que tú temes será abandonada. Y esta te será por señal. He aquí la Virgen concebirá a luz. Ahora, ¿y por qué tiene recurrencia esta profecía que se dio primero con Ezequías? Tiene recurrencia con Jesús. Hay detalles, ¿no? Un detalle. La mamá de Ezequías no era virgen, era la esposa de Acaz. Entonces, ¿a quién se refiere esta profecía? ¿A quién apuntaba esta profecía? A María. ¿Ven los detalles de la profecía? Por eso el escritor sagrado en Mateo, o sea, Mateo, el escritor sagrado, él dice que se cumplió esa profecía en Jesús. ¿Y gracias a quién se cumplió esa profecía de que la Virgen concibió y dio a luz? Concibió por el Espíritu Santo, pero si José no hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado? Hubiera muerto, ella y el niño. Pero ella concibió y luego ¿qué? Y dio a luz. ¿Gracias a quién? A la obediencia de José. Interesante, ¿no? ¿Ok? Cuando un siervo de Dios obedece, ¿qué sucede? Estás haciendo que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, que Dios se glorifique, y en este caso que se cumple la escritura. ¿Otro sueño? El segundo sueño de José. Estamos en Mateo y ahora vamos al capítulo 2, en el versículo 13. Después que partieron ellos, ¿quiénes ellos? ¿A quién se refiere? ¿Quién partió? Los magos.
O sea, ya habían venido los magos. ¿Se acuerdan que llegaron los magos buscando al rey de los judíos que había nacido? ¿Y con quién llegaron a buscar? Pues con Herodes, porque la estrella estaba ahí, y dijeron, vamos con el que sabe. Y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y él dijo, ¿qué rey, qué? Y mandó llamar a los astrólogos, a los escribas, para que vieran diligentemente, según la palabra, la ley, dónde nacería Jesús. Y encontraron en Miqueas 5:2 que Jesús tendría que nacer en Belén. ¿Y Herodes dónde estaba? En Jerusalén, ahí cerca. Entonces dice, pues vayan a Belén, y si lo encuentran vienen y me dicen, yo también lo quiero adorar. Pero después de que ellos adoraron al niño y le entregaron sus presentes, dice que en sueños el Señor les avisó también a ellos en sueños que no regresaran por el mismo camino, que fueran por otro. Y entonces, ¿qué sucedió con Herodes? Se sintió burlado. Después que ellos partieron, entonces, ¿qué sucedió? He aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre. Y huye. Qué bueno que dijo a los dos, si no se le olvida a la mamá. Dijo al niño y a su madre, a los dos los tomas y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. ¿Por qué? Ese es un texto que ya memorizamos, ¿se acuerdan? El año pasado lo memorizamos. ¿Por qué? Porque aquí que Herodes buscará al niño para matarlo. Y la palabra matarlo, esa palabra griega literalmente se significa destruirlo por completo. O sea, Herodes no quería nada más matar al niño, quería destruir su fama, destruir su memoria, destruir todo lo que significaba el rey de los judíos. Herodes quería destruirlo por completo. Entonces el ángel se le presenta a José en sueños y le dice, huye a Egipto. ¿Cuál es la indicación? Huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. La palabra huye significa escapar, ser fugitivo. ¿Qué estaba haciendo José? Ser un fugitivo, escapar de la situación. Justamente eso es lo que estaba haciendo, porque Herodes se vio burlado, ¿no? Y vean lo que tramó Herodes. Versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, que había en Belén, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, según él hizo cuentas y dijo, ¿qué edad debe tener el niño ya a estas alturas? Entre 1 y 2 años, alrededor de 1 año y medio. Así es que todos los niños menores de 2 años. Eso quiere decir que los magos llegaron a adorar al niño cuando él tenía como 1 año y medio, más o menos. ¿Qué creían ustedes? ¿Que se fueron los pastores y llegaron los magos? ¿Así creían? No, no fue así. Entonces, él hizo cálculos y dijo, de 2 años para abajo, vamos a matar a todos los niños. Pero José ya había sido avisado y entonces tuvo tiempo para huir. ¿Qué profecía se cumplió ahí? Pues vamos a ver lo que dice el versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Es un canto de lamento. ¿Dónde está esto? Jeremías 31:15. Vamos a Jeremías. Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ahora, ¿a qué se refiere esta profecía de Jeremías? ¿En qué época profetizó Jeremías? A ver, los que saben.
Fue un profeta pre-exilio y exílico y post-exílico. Fue uno de esos profetas que duró muchísimos años porque comenzó a profetizar poco antes del exilio. Profetizó durante todo el exilio y después del exilio babilónico. ¿A qué le llamamos el exilio? Cuando Babilonia vino a conquistar Judá y se los llevó cautivos al exilio. Entonces, profeta tuvo un ministerio muy largo. Cuando el pueblo fue exiliado y se quedaron pocos viviendo en Judá, a Jeremías lo dejaron viviendo en Judá con ellos. Al mismo tiempo que Ezequiel profetiza en Babilonia a los exiliados, al mismo tiempo Jeremías profetiza a los que se quedaron viviendo en Judá. Entonces, en esta profecía, ¿qué está diciendo Jeremías? Él está prometiendo a través de una profecía que recibió de Dios, ¿verdad?, que los cautivos regresarán a Jerusalén. Pasados los 70 años de cautiverio, los cautivos regresarán. Y mientras él estaba dando esa profecía, por eso dice el versículo 13, entonces la Virgen se alegrará en la danza. ¿Cuándo se alegrará? Cuando regresen de su cautiverio. Porque dice un salmo, ¿verdad?, estando en los ríos de Babilonia, ¿cómo podremos cantar? Los judíos no cantaban en Babilonia, estaban en lamento, estaban en luto. Pero ¿qué va a suceder cuando ellos regresaran a su tierra? Dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, ¿no? Jóvenes y viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los haré. De eso está profetizando Jeremías, del regreso de los cautivos. Pero luego recuerda lo que sucedió cuando iban apenas saliendo del cautiverio. ¿Qué sucedió cuando iban saliendo? En Ramá, que era una ciudad cercana de Jerusalén. Cuando pasaron por Ramá, ¿cómo iban las mujeres? Lamentando la muerte de sus hijos. Raquel, ¿a qué se refiere? Raquel se refiere a los descendientes de Jacob, porque ella fue esposa de Jacob. Cuando habla aquí de Raquel se refiere a los descendientes de Jacob, a Israel, al pueblo de Israel. Y como estaban en lamento y en luto, porque sus hijos habían sido asesinados ¿por quién? Por Babilonia. Y ellos, los sobrevivientes, fueron llevados. Mientras iban camino de Jerusalén a Babilonia, pasaron por Ramá. Por eso dice, como dice la profecía, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Y vean cómo esa profecía se cumplió en aquella época, pero ahora tiene su segundo cumplimiento, ¿dónde? Cuando Herodes manda matar a todos los niños de alrededor de 2 años, de menores de 2 años, en Jerusalén, en Belén y en sus alrededores. Ahí está Ramá. Jesús, si José no hubiera obedecido a ese sueño que Dios le envió, Jesús hubiera sufrido esa suerte, la muerte. Pero gracias a que obedeció, se oyó lamento en Ramá. Raquel lloró a sus hijos, pero Jesús no estaba ahí. ¿Dónde estaba él? En Egipto. Tercer sueño. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. ¿En dónde? En Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, no la vayas a dejar, al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, regrésate a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces la indicación del Señor es, regresa de Egipto a Israel. ¿Qué profecía se cumplía ahí? Dice el versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién dijo esa profecía? Oseas. A ver, ¿dónde está Oseas?
después de Daniel y antes de Joel. Es el profeta fresa, ¿ya? Oseas, ¿no? Oseas 11, capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Cuando Israel era muchacho, o sea, habla de mucho tiempo atrás. Yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuál hijo? Aquí la clave para saber a qué se refiere esta profecía inicialmente está en ese término, ¿no? A mi hijo. ¿Quién es el hijo de Jehová? ¿Quién? ¿A quién llama aquí mi hijo? Vamos a verlo. ¿Qué les parece si vamos a Éxodo 4? ¿Dónde es Éxodo? Después de Génesis. Éxodo 4, versículos 22 y 23. Cuando Dios va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿se acuerdan de eso? Con las plagas y todo eso, manda a Moisés y a Aarón a darle este mensaje al faraón. Y dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué significa primogénito? El primero. Si fuera unigénito, el único. Por eso también dice de María cuando José tuvo a Jesús, cuando nació Jesús, dice, y nació su primogénito. No dice su unigénito. Porque José tuvo otros hijos con María. Ese fue su primogénito. Si aquí dice, Israel es mi hijo, mi primogénito, queda a entender que después iba a tener más hijos. ¿Quiénes son los más hijos de Jehová? Los gentiles, nosotros, los gentiles, los que no somos judíos. Pero en este caso, Israel fue su primer hijo. Y dice, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, ¿quién es en Oseas 11 cuando dice de Egipto llamé a mi hijo? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es la referencia aquí? Cuando Dios sacó a Israel de Egipto con las 10 plagas, ¿no? A eso se está refiriendo. El cumplimiento de esa profecía se refiere a eso, que de hecho no es una profecía aquí. Oseas está recordando algo que ya había pasado cuando Dios sacó de Egipto a su hijo, a Israel. Pero tiene su cumplimiento también en Jesús. Según Mateo dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Cuarto sueño de José, cuarto y último. Versículo 22, estamos en Mateo 2, 22 y 23. Entonces, después de que Dios le indica que ya puede regresar a Israel, pero vea qué sucedió. Pero oyendo José, ¿verdad?, que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre. Arquelao era hijo de Herodes el Grande. ¿Quién es el que quería matar a Jesús? Herodes, el que fue llamado Herodes el Grande. Cuando Herodes el Grande muere, deja a sus hijos gobernando diferentes provincias, les reparte el territorio. Pero Herodes el Grande en su tiempo era el rey de un gran territorio. Él muere y deja a sus hijos. Uno de sus hijos era Arquelao, que era el que gobernaba en esa zona de Jerusalén. Entonces regresarían a Belén a vivir. Dice, entonces tuvo temor de ir allá José. Pero otra vez, pero avisado por revelación en sueños, ¿qué? Se fue a la región de Galilea. Entonces Jesús nació en Belén de Judea,
pero después de regresar de Egipto se fue a vivir a Galilea, ¿ok? Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿De dónde era José? ¿De dónde era María? De Nazaret. Entonces lo llevaron pues a su terruño y Jesús creció en Nazaret. Y sigue diciendo, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. No dice un profeta, vean qué interesante, no dice un profeta, dice por los profetas que habría de ser llamado Nazareno, no Nazareo, esa es otra cosa. Nazareo es un voto que hacían de dedicación a Dios, ese es el nazareato, pero aquí se refiere a Nazareno, o sea de Nazaret, que Jesús sería llamado Nazareno. ¿Jesús fue llamado Nazareno? Vamos a ver varias citas. Marcos 1:24. No nos vamos lejos, Marcos, ahí lo tienen, es el siguiente evangelio. 1:24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Entonces, ¿se acuerdan los endemoniados, no? Que dicen, Jesús Nazareno, hasta los demonios lo conocían como Jesús Nazareno. Ok, Marcos 10:47. 10:47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús Nazareno. 14:67. Sí, seguimos en Marcos. 14:67. Cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo, ¿se acuerdan cuando ya apresaron a Jesús y Pedro estaba ahí de lejitos viéndolo, mientras los demás estaban ahí calentándose en el fuego? Le dijo una persona, tú también estabas con Jesús el Nazareno. 16:6. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. O sea, el mismo Jesús se llama Jesús. Ustedes están buscando a Jesús Nazareno y no se daban cuenta, ¿verdad?, de que era él. Ok, Juan 18:7. Vamos hasta Juan. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno, cuando iban a arrestarlo. Los soldados, ¿cómo lo reconocieron? Jesús Nazareno, de Nazaret. Luego, 19:19. Escribió también Pilato un título, el título que pusieron en la cruz de Jesús cuando fue crucificado. Ese título decía que puso Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús Nazareno. Hechos 2:22. Fíjense, hasta en Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios es la predicación de Pedro, su primera predicación donde se convirtieron algunos miles. Hechos 24:5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, ya hasta le inventaron la secta de los nazarenos a sus seguidores. Sus seguidores eran, los cristianos, eran de la secta de los nazarenos. Jesús fue reconocido como un nazareno. Venía de Nazaret, creció en Nazaret. Sin embargo, aquí dice Mateo, para que se cumpliese lo que dijeron los profetas. Caray, ¿y cuándo lo dijeron? Porque ahí es lo que no vemos. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Cuando vemos aquí las referencias que nos da la Escritura, nos lleva a Isaías 11:1. ¿Por qué Isaías 11:1? Vamos a explicarlo. En Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces.
¿Dónde está la clave aquí? La palabra vástago, raíz. Esa palabra es de la misma raíz de la palabra nazareno. La palabra griega nazareno viene de la raíz nasir, que significa raíz o renuevo. Los profetas llamaron a Jesús nazareno porque él era de la raíz de, en este caso decía, ¿qué dice el 11:1? Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Por qué de Isaí? Porque Isaí fue el padre de el rey David. ¿Y Jesús de dónde viene? De la descendencia de David. David fue reconocido como hijo de David. Y eso es comprobación de su mesianismo, porque según las profecías, de hecho esta profecía de Isaías 11 es una profecía mesiánica que nos habla del reinado del Mesías. ¿Quién sería el Mesías? ¿De dónde vendría el Mesías? ¿De dónde vendría el Mesías? De la raíz de Isaí, del tronco de Isaí. Era una profecía que se tenía que cumplir. El Mesías tendría que ser de la genealogía de Isaí y de David. Por eso muchos conocían a Jesús como el hijo de David. Entonces, eso quiere decir que los profetas sí anunciaron que él sería nazareno en el sentido del significado de la palabra, que él era descendiente de, o sea, era un renuevo, era parte de la raíz de Isaí. Vamos a ver cómo lo reconocían a él. Así, por ejemplo, vamos a recorrer desde Mateo 1. En Mateo 1:1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Lo reconocían como? Y recuerden que ese título, hijo de David, apunta a ¿qué? A su mesianismo, o sea, que él era el Mesías. Una de las maneras de comprobar que Jesús era el Mesías era que venía de la descendencia de David. Si Jesús hubiera sido de otra tribu o descendiente de otra raíz, aunque sea fuera de Judá, pero de otra raíz, no podría ser. Él tendría que ser de la tribu de Judá, de la genealogía de David. Cuando dicen Jesús, hijo de David, es una declaración mesiánica. Es una comprobación de que Jesús era el Mesías esperado. Qué interesante, ¿no? Por eso es importante esta declaración. 9:27. Mateo 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Por qué le decían hijo de David? Porque estaban reconociendo que él era el Mesías. 12:23. Y toda la gente estaba atónica y decía: ¿será este aquel hijo de David? O sea, ¿será este el Mesías? ¿Se dan cuenta? 15:22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hijo de David, o sea, Mesías, tú eres el Mesías, tú puedes hacer esto. 20:30. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. 21:9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David. ¿Qué estaban reconociendo? Que él era el Mesías, el Mesías prometido. Versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Cómo que este es el Mesías? Este que no aceptamos nosotros no puedes. Pues sí, él es el hijo de David. Está comprobado. Cumple una profecía mesiánica. Como dijeron los profetas, será llamado Nazareno, o sea, de la raíz de. Significa eso, ¿no? Nazareno, o sea, de la raíz de Isaí.
Si José no hubiera sido una persona obediente a Dios, cómo lo fue dirigiendo en todo el proceso, pues hubiera sufrido muchos perjuicios María y el mismo Jesús. Gracias a que él fue obediente, los resguardó, los protegió y además se hizo la voluntad de Dios como en el cielo, en la tierra. Esa era la voluntad de Dios. Además, se cumplieron 4 profecías del Antiguo Testamento en la vida de Jesús. Todo esto sucede, hermanos, cuando un hombre o mujer son obedientes. Traemos el reino de Dios a la tierra. Dios es glorificado en este lugar. Se hace la voluntad de Dios en nosotros y a través de nosotros. Un hombre común se vuelve en un vaso útil en las manos de Dios. ¿Por ser qué? Obedientes. Hermanos, seamos obedientes a la palabra. Seamos obedientes a la palabra. Y sobre todo en los momentos más difíciles, porque el momento que estaba viviendo José era un momento crucial, tremendo. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? Al ver a mi prometida en esa condición, ¿qué hago? Qué difícil. Pero esos son los mejores momentos para Dios. Él es especialista en realizar lo irrealizable, hacer posible lo imposible, poner luz en la oscuridad para mostrar su majestuosidad. Y cuando tú obedeces a Dios, permites que su reino venga, que su voluntad sea hecha y Él sea altamente glorificado. Cuando tengas un momento de dificultad, ve a la palabra, obedece lo que Dios te dice y entonces seguirás en el camino y Dios será glorificado. Vamos a cantar un canto. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Puso mis pies en la roca, enderezó mis pasos, puso en mi boca un cántico nuevo, me libró de la peste destructora. Cuando clamé al Señor pacientemente, hermanos, tenemos que aprender a esperar al Señor. ¿Y qué significa esperar en Él, hermanos? Significa hacer su voluntad. No significa ponerte en una hamaca a descansar. Esperar en Dios significa hacer su voluntad. Y entonces dice el coro: verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor por la obediencia de sus hijos. Amén.